Hola, hola, bendiciones, qué gusto saludarles. En este domingo ya estamos pues avanzando, estamos en el domingo 15 del tiempo ordinario, en este ciclo B. Pues las lecturas nos llevan a dos realidades muy importantes dentro de nuestra vida cristiana y dos compromisos que en nuestro mundo actual, como en momentos oportunos anteriores, pues se vuelve necesario dentro del dinamismo de la fe. Y es que la primera lectura del profeta Amós que se proclama, pues, habla de cómo, pues, se le indica a Amós, bueno, pequeño contexto histórico necesario para poder, pues, analizar y comprender la lectura es que antes, bueno, el pueblo de Israel se primero e inicialmente era una sola estructura conformada por las famosas 12 tribus, ingresan a la tierra prometida y bueno, pues ahí vivían en una comunidad, en una especie de confederación de las tribus, donde pues tenían la capital en Jerusalén. Después de que, bueno, David constituye ahí pues lo que era la capital del reino, pues todo vivía, pues cada pues tribu manejaba pues muchos aspectos, pero siempre había un centro religioso y civil en Jerusalén. Después de Salomón y posteriormente su hijo Roboam, pues por una serie de situaciones de impuestos y demás, pues el pueblo se divide y están las tribus del norte, que eran prácticamente 10 tribus, y las tribus del sur, que eran principalmente Judea y parte de la tribu de Judá, o la región de Judea, y alguna parte de Benjamín. Esa parte del sur, pues, mantiene la capital en Jerusalén, y el resto del pueblo, pues, se separa de esa, vinculación que tenían de las tribus, y empiezan inclusive con el objetivo de evitar de que hubiera un arraigo religioso a Jerusalén, crean un par de santuarios para adoración a Dios en ciudades como Dan y Betel. Entonces, evidentemente, producto de esa división, también surge el pueblo samaritano con las tribus del norte y el pique que también hemos visto constantemente dentro de la escritura entre los judíos y los samaritanos. Entonces, en este caso, si bien es cierto, hay una separación de las tribus y hay una región que por decir de alguna manera se mantiene fiel a Dios, pues Dios sigue llamando y sigue hablando a cada una de las tribus. Y justamente ahí surge el profeta Amós, que es enviado propiamente a anunciar y a llamar a la conversión a las tribus del norte que se habían separado de Jerusalén, que se habían separado de las tribus del sur y que estaban cayendo en un constante proceso de paganización, estaban pues mezclándose con las tribus o con los pueblos de alrededor y estaban adoptando conductas que estaban fuera de la ley de Dios. Entonces, pues claramente encontramos al sacerdote Amasías, que es el sacerdote de Betel, de esa región justamente, que le decimos que se vaya mejor a la región del sur, que ahí le van a pagar mejor, que lo van a tratar mejor, porque ahí es donde estaba el centro del reino, estaba el templo de Jerusalén. Pero Amós responde de una manera muy interesante. Dice, a mí Dios me llamó de los campos, a mí Dios me llamó de mi cotidianidad a hablar a este lugar. Él me arrancó de donde yo estaba y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahí pues entra ese llamado que tenemos cada uno de nosotros. En primer lugar, que todos y cada uno en nuestra cotidianidad, en nuestro ejercicio normal, hemos sido llamados por Dios y seguiremos siendo llamados por Dios en todo momento y en todo lugar. Entonces, lo primero es acudir, escuchar la voz de Dios, que también repercute y también la vemos reflejada en lo que es el Evangelio justamente de Marcos, donde se nos dice que el Señor envía a sus apóstoles de dos en dos y dice que les encarga muchísimo, les encarga que vayan a evangelizar, que vayan a llevar mensaje a todos los demás, pero con una característica muy importante. En primer lugar, que a través de diversos signos tengan primero confianza en Dios. ¿Y cómo se da esa confianza en Dios o cómo la refleja el texto evangélico?
en las instrucciones que les da Jesús, que dice que llevarán para camino un bastón nada más, pero no llevarán ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en faja, y obviamente pues que lleven las sandalias y una única túnica. ¿Qué significa todo esto? Que dejen de lado cualquier cosa que les pueda brindar una falsa seguridad, sino que más bien en la predicación evangélica, en ese llamado que Dios les da, en esa misión que Dios encomienda, Él se encargará de ir dándole a cada uno de nosotros aquello que necesitamos para ir cumpliendo con nuestra misión y poder ir viviendo día con día. ¿Qué es lo que muchas veces nos ocurre cuando evangelizamos? Pues que evidentemente hay obligaciones que son completamente razonables y son completamente aceptables en el trabajo, en pagar deudas, en el estudio, en la familia. Y compromisos que muchas veces pues acaparan mucho nuestro tiempo y que a veces nos conducen a dejar de lado esos momentos de evangelización que no tienen que ser de 24/7 en el sentido de que, por ejemplo, tal como esto, un video en Facebook, o que tengamos que ir a las plazas a predicar, o que vayamos a hacer un visiteo casa por casa, ni mucho menos. La evangelización es en cada momento de nuestra vida reflejar a Cristo y llevar a Cristo en cada una de nuestras acciones, de manera de que los demás puedan sentir su gracia, puedan sentir su amor. Pero lo cierto es que a veces nos envolvemos tanto en las cosas del mundo que se nos olvida inclusive dedicar un ratito al Señor para orar, un ratito para predicar en el sentido de hablar de Dios con otra persona, de compartir en nuestra familia un momento de oración. Entonces por eso el Señor dice, ok, no te enfoques en las cosas del mundo, que sé que hay necesidades, pero como decía otro texto que inclusive proclamábamos en estos días, busquemos primero el reino de Dios y todos los demás llegará por añadidura. Entonces, ese es lo primero que nos dice el Señor, o sea, depositar nuestra confianza en Él, en el servicio que hagamos, siempre pongámoslo a Él, incluso el servicio que está dentro de nuestros propios hogares, como esposos en el sacramento del matrimonio, pues evidentemente ahí también hay una llamada y una vocación, que es un servicio en el que el Señor nos irá ayudando. Entonces, procuremos en primer lugar ir creando familias cristianas, que hay que pagar deudas, que hay que comprar alimento, que hay que educar a los hijos, que hay que vestirnos y demás. Claro que es importante, pero primero Dios y lo demás irá llegando. La segunda situación que nos presenta justamente el Evangelio en ese aspecto es realmente el enfocarnos de que no es una tarea sencilla. Tanto Amós como inclusive el Evangelio, que es lo que le dice Jesús a los discípulos, dice, quedaos en donde estéis hasta que os vayáis de aquel sitio, y si en algún lugar no os reciben ni os escuchan, al marcharos sacudíos el polvo de los pies. El Evangelio no siempre cae bien de primera instancia, porque habrá personas que están tan aferradas a los elementos, a las ideologías, a las mentalidades, a todo eso que se nos presenta como tan lindo a nivel social, que muchas veces el Evangelio incomoda, porque es muy difícil para muchas personas entender o que les digan que lo que están haciendo o que el camino de vida que están llevando, pues evidentemente es un camino de vida que tal vez va a la perdición, que tal vez a los ojos del mundo te convierte en alguien justamente muy, pues, exitoso, muy, pues, en este caso, empoderado, que son de las palabras que se utilizan actualmente, pero que tal vez te están alejando de la verdadera santidad, y eso incomoda. Por eso también el Señor nos indica, nos urge a proclamar, nos urge a señalar lo que está incorrecto y de una vez nos indica que habrá momentos de persecución y que habrá momentos en donde no vamos a ser escuchados, inclusive donde tendremos señalamientos y donde vendrán burlas. Pero lo cierto es que, como lo decía, todo esto pues puede ser a veces complicado y a veces es muy difícil llevar al Señor. Pero lo cierto es que hay un motivo de peso para mantenernos firmes y es justamente lo que nos dice
la segunda lectura de hoy, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, donde dice que el Señor nos ha llamado, nos ha elegido y sobre todo que Él, dice el texto, nos ha redimido por su sangre. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados. Jesús pagó el precio por nuestra salvación, pagó el precio por nuestra vida eterna. Y entonces todo lo que hagamos al Señor no es algo que Él nos deba a nosotros, sino que es una respuesta al gran amor que Dios nos ha dado. Y por ese amor nos invita a compartir a los demás. Y es cierto que tal vez en nuestro señalamiento de cosas en función del Evangelio, pues habrá momentos donde no caigamos bien, por decirlo de alguna manera. Pero a veces la verdad, o mejor dicho, no a veces, siempre decir la verdad, aunque duela, es mejor que una mentira que lleve a la perdición. Entonces pidámosle al Señor verdaderamente que nos dé esa valentía, que nos dé el don de entender la misión que tenemos y nos dé la fortaleza de mantenernos firmes a esa misión. De manera de que podamos ser portadores de su evangelio, de ese evangelio que da vida y vida en abundancia, y que tal vez en muchos momentos de nuestra vida las cosas no las tengamos totalmente claras, pero por gracia y por amor nos daremos cuenta que es Cristo lo mejor que podemos tener, y cuando le abrimos la puerta a Él en primer lugar, todo lo demás se irá acomodando, todo lo demás irá llegando por añadidura. Que tengamos un muy bendecido domingo, disfrutemos de este domingo, pero siempre dándole gracias al Señor. Y no se olviden de ser siempre sal y luz. Bendiciones.